Buen día, esto es una video presentación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, área de planificación, gestión estadística. Mi nombre es Sebastián Castillo, yo soy el director y en esta oportunidad vamos a hablar de las resoluciones y audiencias en garantía y tribunal de juicio de fuero penal, sus formas de registración. Las resoluciones de audiencia son eventos protagónicos dentro del nuevo sistema penal y por lo tanto son esos eventos donde más compleja es la registración. Tales eventos en nuestro sistema estadístico están relevados a través del sistema de gestión de causas que dispone nuestro superior tribunal, que es el sistema LexDoctor, y mediante el recurso que prevé el sistema de registros. Entre dichos registros del sistema y los listados del sistema se releva y se informa todo lo vinculado a resoluciones y audiencias por parte de las OGAs de la provincia al área de planificación gestión estadística. Ambos eventos, tanto las resoluciones y audiencias, dependen para una declaración válida y apropiada de la integración de ciertos datos mínimos necesarios para su apropiada reconstrucción. Esas declaraciones mínimas necesarias que están consignadas en la guía y que nosotros las identificamos como correlaciones son aquellas piezas de información que nos permiten considerar cuando se produce una resolución en audiencia con los datos mínimos. Veamos un ejemplo concreto. Si una OGA registra una resolución emitida por un juez de garantía, debe declarar en el registro de resoluciones de garantía una fecha de resolución, un tipo de resolución, que para el caso del sobreseimiento y como lo vemos en la filmina es el tipo 6, la cantidad de personas alcanzadas por ese sobreseimiento y otras fechas, otros datos, que están requeridos por el registro. Similar lógica de datos vinculados presenta el registro de audiencias. Por ejemplo, si una OGA debe informar una audiencia realizada en garantía, lo mismo vale para el tribunal de juicio, debe en el registro de la audiencia correspondiente registrar cierta información mínima necesaria, que en este caso sería la fecha de realización, el magistrado actuante a través del código del agente que figura en el SGP, el tipo de audiencia que se está registrando según los códigos que prevé la guía de estadística y que fueron fijados por el Superior Tribunal, el estado de la audiencia, que en este caso sería audiencia realizada, el resultado de la misma, su duración en minutos y bloques, y otros datos más vinculados a la audiencia en sí misma. En todos estos casos el elemento común, como lo estamos señalando aquí en esta primera oración, es que estos eventos importantes del sistema deben estar registrados con la información mínima necesaria que permite su consideración en términos estadísticos. Normalmente siempre son las fechas, el tipo de evento de que se trata y otros datos más que son atributos de este evento y que deben registrarse en el registro del LexDoctor y luego informarse al área. Para poder bajar estas ideas generales, vamos a ver en primer lugar lo que dicen las guías y luego veamos cómo se conforman los registros en el LexDoctor. Por ejemplo, las guías de estadística están accesibles en la página web del Poder Judicial, en la sección del área de planificación, gestión y estadística, que si me lo permiten brevemente lo voy a refrescar, que se accede a través del portal institucional
al área de planificación, gestión y estadística. En la parte de recursos, guías sobre estadística judicial. En este enlace, haciéndole clic a este enlace, uno accede directamente a las guías de estadística, que desde el punto de vista de un usuario común, tanto miembro del Poder Judicial como externo, se ve de la siguiente forma. Uno puede verlo con previsualización de archivos o puede verlo en forma de lista, y están todas las guías publicadas de todos los órganos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y nosotros podemos ir exclusivamente a la guía de OGA y verla con su versión actualizada, en este caso la versión 4.1.3, que es la última publicada, y el índice al costado para poder navegar a través de los distintos puntos de la guía. Supongamos que estamos consultando estrictamente lo que hace resoluciones, y vamos a, por ejemplo, cómo se registran e informan las resoluciones dictadas en garantía. Cliqueamos ahí y vamos directamente a ese punto. Las resoluciones en garantía, entonces dijimos, deben ser declaradas a través de cierta información mínima necesaria, que es la que nos permite poder hacer un cómputo correcto de este indicador. En este caso, tomemos como ejemplo un caso de un sobreseimiento dictado por el juez de garantía. Entonces la persona que registra en OGA debe cargar un registro de resoluciones garantía, que es este que estamos viendo acá, el APG 3.1, resoluciones juez garantía, y empezar a conformar los distintos campos del registro. En este caso, el primer campo es si tiene querellante particular, si tiene actor civil. En caso de que hubiese menores de 18 años en edad procesables, se tiene que consignar su cantidad, y otras fechas que registran distintos eventos que pueden o no producirse al momento de declarar una resolución por parte de un juez de garantía. En este caso, supongamos que estamos registrando un sobreseimiento. La fecha relevante claramente es esta fecha de aquí, que es la fecha de resolución, que es la fecha del día en que se produjo la audiencia, y luego el campo tipo de resolución debe estar completado con el número 6, que equivale al sobreseimiento. Fíjense que en esta parte nosotros destacamos que este código está correlacionado o guarda un vínculo con el ítem TSOV, que es este que figura acá al final, que es tipos de resoluciones de sobreseimiento con sus códigos correspondientes. Este es un caso, un ejemplo, donde un dato está vinculado a otro y deben estar los dos declarados para poder hacer una correcta imputación de el indicador que se está registrando. Aparte de completar la fecha de resolución, el tipo de resolución, otro dato que debe completarse es este campo que está acá, que es muy importante, que es la cantidad de personas alcanzadas por la resolución que se está registrando. En el caso del sobreseimiento, si el sobreseimiento se dictó respecto de una persona, un imputado, acá corresponde consignar el número 1. En el caso que se hubiese dictado sobre 2 o más personas, el número que corresponde es el número de personas alcanzadas por el sobreseimiento. Otro ejemplo podría ser si estuviésemos registrando un juicio abreviado.
La fecha de sentencia sería la fecha de la audiencia del juicio abreviado. El código que habría que registrar es el código 10. Y aquí la correlación está dado con el ítem tsent, que es el que figura inmediatamente abajo. Este ítem lo que registra es el tipo de resultado de la sentencia, que son estos 4 resultados que están codificados aquí, que es condena efectiva sustitutiva, condena condicional o medida de seguridad. En el caso de que la resolución del juicio abreviado recayera en más de una persona con distinto resultado, por ejemplo, a una persona se le dicta una condena efectiva y a otra persona se le dicta una condena condicional, deben activarse 2 registros, uno para la condena efectiva, otro para la condena condicional, y en cada uno de esos registros señalarse la cantidad de personas alcanzadas por la sentencia que se está registrando. Todos los demás datos, por ejemplo, el dato de fecha de resolución, es el mismo para ambos registros. Esta es la lógica de registración de las resoluciones y veamos ahora lo que serían las audiencias. Las resoluciones en tribunal. Siguiendo con la búsqueda a través del índice, vemos aquí cómo se registran e informan las audiencias realizadas y podemos ver que tiene otra composición de registros, otra composición de campos del registro y tiene otros códigos por cada campo. El ítem o código más importante es este de acá, que registra el tipo de audiencia que se está realizando, por lo que, llegado un caso práctico, sería así: se realiza una audiencia de juicio abreviado, se debe activar este registro, se debe completar los campos que están solicitando y que son la duración en minutos, la duración en bloques, la fecha de solicitud de la audiencia, la fecha de fijación de la audiencia y la fecha de realización de la audiencia. Una vez que completamos esos campos fecha, se debe completar el campo tipo de audiencia o TAUD, con el número 391, que corresponde al artículo del Código Procesal, y después el estado de la audiencia, que corresponde el valor 2, el número 2, que es audiencia realizada. Con esos 3 datos más los demás datos complementarios se procede al procesamiento estadístico y a la suma de esta audiencia como una audiencia de juicio abreviado. Bueno, con estas recomendaciones finalizamos lo que sería la registración. Las principales dificultades encontradas en la registración tanto de resoluciones como de audiencia pasan por la ausencia de datos correlacionados que hacen al cómputo de un indicador, por lo cual siempre recomendamos que el control de la información presentada sea lo más detenidamente, sea realizado de la manera más detenida posible para poder identificar esos errores antes de la presentación. Aquí los remitimos a el otro video tutorial sobre presentaciones en el sistema Justat, que precisamente explica de qué manera cuando uno presenta un listado del SDoctor, producido el listado del SDoctor, ya sea de resoluciones o de audiencias, obtiene un resultado o un preinforme de los indicadores calculados y donde aparecen, por ejemplo, la cantidad de audiencias realizadas
en garantía o en tribunal de juicio, que inmediatamente le permite al operador que está presentando una rápida identificación de los casos posibles y un eventual señalamiento de errores de registro. Siempre recomendamos en cualquier evento que cada uno de estos grandes hitos de las instancias de garantías y tribunal de juicio sea registrada con todos los datos mínimos necesarios para poder hacer un cómputo apropiado del indicador. Cualquier cosa, los remitimos a las demás guías e inclusive a los demás videotutoriales, y nos pueden llamar a cualquiera de los teléfonos que figuran en la página web institucional del área de planificación y gestión estadística. Muchas gracias.